¿Con se gozan? ¿De veras se gozan? Un grito de júbilo. Se ve que no desayunaron el día de hoy. Como mi esposa dijo, fueron 16 años y pues de repente se puede decir fácil 16 años, pero no son fáciles 16 años. Así es que yo le doy gracias a Dios por llegar a este momento. Me siento contento, me siento emocionado de estar aquí delante del Señor. Y bueno, también no voy a tomar mucho tiempo, nos tocó un tiempo corto solamente para compartir algo rápido y tener un convivio juntos allá en el comedor para celebrar este año más. Rápidamente solamente quiero recordarles y hacer un pequeño resumen en la historia de lo que el Eterno nos ha enseñado y hemos compartido en este lugar que Él nos dio, que es Shekinah Fellowship. Shekinah, una palabra que el Señor nos dio para hacernos saber que su presencia, la presencia, la gloria del Señor en su pueblo iba a estar con nosotros. Así es que rápidamente déjenme hacer una oración para hacer este pequeño resumen y podemos disfrutar de lo que sigue. Abacadosh, te doy muchas gracias por la oportunidad, Señor, que me das de estar aquí delante de tu presencia. Bendice, Señor, a todo aquel que nos ve en la línea también por el internet, Padre Celestial, y a mis hermanos que han decidido venir a este lugar a gozarse con nosotros y a celebrar este momento tan precioso. A ti la gloria, la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Ve amén. Estos 16 años, amado, que hemos pasado aquí, ha sido una aventura y un reto tremendo para poder compartir la palabra del Señor a esta ciudad. Cuando yo fui invitado a venir a este lugar, yo le dije al Señor que no quería venir a formar parte de una iglesia más en la ciudad. Yo tenía una visión más, o he tenido siempre una visión más grande de solo formar una iglesia más en la ciudad, sino sé que el Señor nos ha dado a cada uno o a cada una de las congregaciones un llamado diferente. Todos predicamos y enseñamos, pero tenemos un llamado diferente. Y yo quería seguir con ese llamado que el Eterno me había dado. Y obviamente desde un principio fue un poco difícil, ya que pues aquí lejos de la comunidad o de nuestros países, pues siempre es un poco difícil. Recuerdo que cuando llegamos tocábamos puertas y encontrábamos pura gente americana, no había casi hispanos. Recuerdo que cuando nosotros íbamos, no sé, en la carretera, en el camino, y veíamos un hispano, queríamos hasta saludarlo, nos alegrábamos de ver por ahí un hispano, ¿no? Y porque siempre veíamos solamente gente norteamericana. Y hoy día pues ya vemos, ¿verdad?, hispanos por donde quiera, porque ha crecido la población hispana aquí. Entonces cuando salimos a evangelizar o a tocar puertas, pues encontramos más campo donde sembrar la semilla, pero antes no lo era de esta manera. Entonces cuando ya nos juntamos los pocos hispanos que éramos en este edificio, pues se nos hacía muy grande este edificio para los pocos que éramos, pero siempre se les enseñó. Yo comencé a enseñarles acerca del arrepentimiento, que en hebreo es teshuvah, que realmente es el idioma que nuestro Señor hablaba, y Él así enseñaba. La primer palabra del evangelio de nuestro Salvador fue teshuvah. Él dijo cuando Él vino aquí a la tierra: hagan teshuvah porque el reino de Dios se ha acercado. Así es que yo creí considerables y pensando que si mi Señor enseñó eso, que si los talmidim, los apóstoles en griego, enseñaron eso, entonces yo tenía que enseñar a la comunidad lo que era el verdadero teshuvah. Sin embargo, desde un principio tuvimos una oposición bien tremenda cuando empezamos a enseñar teshuvah, porque me di cuenta que aquí la mayor parte de las congregaciones o de las iglesias no estaban enseñando teshuvah, no estaban enseñando arrepentimiento. Entonces la gente, cuando empezó a escuchar que yo enseñaba arrepentimiento, se acercaron a mí y me dijeron: pastor, ¿para qué nos enseña eso?
Nosotros no queremos oír eso. Nosotros queremos oír predicaciones donde usted diga que Jesús resucitó, que Jesús nos salvó, que Jesús vino a darnos vida en abundancia. Y le dije, ¿tú nunca has escuchado eso? Dice, sí. ¿Y por qué lo quieres seguir escuchando? ¿Por qué no quieres escuchar cosas nuevas? Ahora, si nuestro Señor, o si ya sabes que Él resucitó, que Él te salvó, que Él vino a dar su vida por ti, tienes que entender que si no haces teshuvá, de nada va a servir eso. Y entonces se enojaba la gente porque ellos no querían y aprender eso. Y me decían, pastor, si con trabajos hablo español y usted quiere que aprenda las cosas en hebreo. Lo que no sabían es que la palabra arrepentimiento es griega y es tomado del griego, y la palabra teshuvá es del hebreo. Entonces no estaban hablando ni español ni hebreo, estaban hablando griego. Pero eso, como decía el pastor, no les incomodaba. Pero sí, cuando les enseñas el verdadero idioma de nuestro Señor y de dónde proviene todo esto. Entonces desde un principio fue un poquito áspero. Sin embargo, desde ese tiempo les he enseñado lo que es teshuvá, les he enseñado lo que es la verdadera Biblia, la Biblia hebrea, la Biblia en hebreo, en arameo. Esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Lo demás son las traducciones de la palabra de Dios. Lo demás son las traducciones de la Biblia. ¿Me explico? Nosotros lo que tenemos en nuestras manos solo es la traducción de la verdadera palabra de Dios. Sin embargo, los traductores decía un padre de la iglesia, Papiro, ayúdenme que no recuerdo el nombre de él, Papiro, algo así. Uno de los primeros padres de la iglesia, que incluso estudió con los apóstoles o con los estudiantes de los apóstoles. Creo que el único que vio fue a Yohanan, a Juan. Y él mismo hablaba y decía, ¿verdad?, cómo el lenguaje hebreo era el que se usó, por ejemplo, para escribir el libro de Mateo, Matillahu en este caso. Entonces esa es la verdadera palabra del Señor. Y obviamente él mismo dijo, y los traductores han traducido como ellos han podido entender, han llegado ellos a interpretar, ¿verdad? Entonces cada quien, si yo escribo una frase en inglés, quizás aquí haya 10 diferentes interpretaciones de esa misma frase, y eso es en inglés. El hebreo todavía es un poquito más complicado para poderlo interpretar o traducir, y no por ser un idioma más difícil, simplemente por ser un idioma al cual no estamos relacionados. Es un idioma lejos de nosotros, que tiene una diferente manera de pensar, tiene una cultura completamente diferente, y entonces las frases, los dichos, la forma de hablar es totalmente diferente a la nuestra. Sin embargo, aún así les he enseñado los nombres originales, que con las traducciones fueron transformados y cambiados, quitando el verdadero sentido de los nombres, tanto de los libros como de los nombres de los personajes de las escrituras. Les he enseñado a ser obedientes a la palabra de Dios, pese a que la corriente de hoy día te enseña que no debes obedecer la Torah, que no debes obedecer los mandamientos, y a todo esto le llaman ley. No debes de obedecerla porque la ley ya pasó, y pues como la ley ya pasó, no tienes que obedecerla. Tú eres salvo por gracia, y como no vas a perder la salvación, tú ya no tienes que ser obediente. He escuchado tanto eso en los medios, pero cuando te remontas a estudiar lo que nuestro Salvador, lo que nuestro Señor dijo, te das cuenta que es todo lo contrario de lo que hoy se nos predica. Él dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Él dijo, si tú dices que me amas y no obedeces mis mandamientos, el tal es mentiroso. Él también dijo, cualquiera que enseñe que no se obedezca cualquiera de estos mandamientos, o sea, de la ley, dice, cualquiera que enseñe que no los obedezca será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué no dijo así? Y hoy día se enseña que tú no obedezcas la ley, que porque la ley ya pasó. Y allí, amado hermano, viene la trampa del enemigo para hacernos hijos de desobediencia, no hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque hemos creído que la ley solo es para los judíos, dándole el término judío a las personas que viven en Israel.
un término mal usado, mal empleado, porque la palabra judío viene de la palabra de Judá. Son descendientes de Judá y no todos los israelitas son descendientes de Judá. Recordarás que la palabra de Dios, que es la Torá, la ley como le tradujeron, fue dada a las naciones en el monte Sinaí. No fue dada solamente al pueblo de Israel, fue dada a las naciones. Estaban ahí representando las 70 naciones. No niego que el pueblo de Israel se le escogió como sacerdote y guardián de la Torá para las naciones. Eso es completamente diferente. Pero la palabra del Señor fue dada para toda la humanidad. Sin embargo, hoy día la humanidad decide escoger las bendiciones que sí están condicionadas en la ley, pero no quiere las condiciones. Y decimos, oh, es que el Señor dijo que yo soy cabeza y no cola. Sí, pero antes de eso dice que si tú cumples con la ley, que esa palabra no nos gusta. Yo prefiero tal vez cambiarla y decir mandamientos e instrucciones. Y no digo cambiarla en las escrituras, cambiarla en la traducción, porque obviamente la palabra Torah fue traducida como ley, pero la palabra Torah no significa ley, significa instrucciones y guianza, guidé bemoré, instrucciones y guianza. Y si yo digo que no estoy bajo esas instrucciones y bajo esa guianza divina de nuestro Señor, ¿qué va a ser de mí entonces? ¿A dónde voy a llegar? Les he enseñado a ser adoradores. Les he enseñado que si tú no te conviertes en un adorador, tú nunca vas a experimentar el cambio y la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Les he enseñado que el Padre busca dos cosas. En toda la escritura, tanto en el primer pacto como en el segundo, llamado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, solo dice la escritura que el Señor busca dos cosas. En el primer pacto dice que busca quien se ponga en el vallado y haga oración. Busca oradores. ¿Cuántos son oradores aquí? ¿Y dónde están los jueves entonces? Oradores, gente que doble sus rodillas. La segunda vez que dice que Él busca es en el pacto renovado, cuando el Señor dijo, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Les he enseñado que si tú no adoras, imagínate cómo vas a tener una conexión personal con nuestro Padre. Les he enseñado a vivir en santidad y a mucha gente no le ha gustado. ¿Por qué? Porque nos critican y nos dicen que somos religiosos porque enseñamos santidad, porque hoy día los predicadores famosos dicen que solo los adoradores son religiosos, que los adoradores son religiosos, dicen. Y que como los adoradores son religiosos, pues ellos, los predicadores famosos, no buscan adoradores. Simplemente buscan personas que toquen bien, que puedan ser profesionales allí, ¿sí? Yo prefiero un adorador. Yo prefiero un adorador, porque a esos busca el Padre. Los predicadores famosos no los buscan, pero mi Padre sí los busca. Adoradores en espíritu y en verdad. Y esos son los que a mí me conviene tener en una congregación. Entonces les ha enseñado santidad. ¿Sabes que mucha gente se ha ido de aquí porque ha enseñado santidad? Yo le he preguntado, hermano, ¿y por qué se fue la parejita que trajiste? Oh, es que usted enseñó que si no están ellos bien delante del Señor, pues ni siquiera pueden pasar a tocar. Entonces, obviamente no les gusta que yo enseñe que sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, esto no es un club, es una congregación. Y como es una congregación, yo tengo que enseñarte lo que está escrito en la Biblia, en la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor me dice a mí que sin santidad no lo vas a ver, eso te lo tengo que enseñar. No sea que un día llegues allá arriba y digas, es que a mí mi pastor nunca me dijo eso. Les he enseñado a identificar el idioma correcto de nuestro Señor. Juan capítulo 19, versículo 20, si me ayudan a ponerlo en pantalla, allá a los chicos se los voy a agradecer. Juan 19, 20. ¿Qué idioma se hablaba en el tiempo de nuestro Señor?
Muchos piensan y muchos maestros, inclusive de institutos, enseñan que en el tiempo del Señor se hablaba griego en Jerusalén. Y obviamente se hablaba, pero no era el idioma principal. Y vamos a ver qué dice la Escritura, no qué dice el pastor Freddy, sino qué dice la Escritura. ¿Cuántos quieren saber qué dice la Escritura? Porque lo que diga yo, lo que diga el pastor Víctor, pues a lo mejor puede interesarte, pero lo que diga la palabra de Dios no interesa si te interesa o no, eso es la verdad. Dice Juan 19:20. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque en el lugar donde Yeshua fue colgado, esa es la versión original, quedaba cerca la ciudad y estaba escrita, dice primeramente, ¿cómo? ¿Qué dice tu Biblia? En hebreo. ¿Por qué crees que estaría escrito en hebreo? Mira, si tú vas aquí al centro, no creo que veas los anuncios más importantes escritos primero en español, ¿o sí? ¿Verdad que no? Eso es cuando vas a ¿dónde? A un país hispano. Vas a ver primero en español y luego ya en otro idioma. Aquí primero va a ser en inglés y quizás por ahí el anuncio diga algo en español y quizás por ahí diga algo en ruso. ¿No es cierto? ¿Sí han visto eso? Entonces aquí la inscripción tenía algo escrito ¿en qué idioma? Y muchos predicadores dicen que no se hablaba hebreo. Entonces aquí está esta cita rara, entonces para ellos. Y después ¿en qué idioma? En latín, porque ese era el lenguaje que usaba, o el lenguaje del pueblo opresor. ¿Quién era el pueblo opresor en aquel tiempo? Roma. ¿Y Roma qué hablaba? Latín. Diga conmigo latín, para que nadie le cuente y nadie le engañe, como dicen los vendedores. El pueblo de Roma no era su idioma el griego. Al pueblo de Roma su idioma era el latín. ¿Y después en qué idioma fue escrito? En griego, que en el mismo griego dice la palabra helénico, helenizó o heliceo, algo así, no recuerdo la palabra griega. O sea, era un lenguaje helénico, ¿ves? Ahora, el griego era un lenguaje universal, como hoy día el inglés es un lenguaje universal. Y si tú vas a la Ciudad de México y llegas a un hotel y entras a un hotel, ¿sabes cómo te van a saludar? Te van a decir, hola, buenas tardes o buenos días. No te van a saludar, hi, how are you, good morning, good afternoon. No te van a saludar así. ¿Por qué? Porque estás llegando a un país donde se habla ¿qué? Aunque el hotel tiene servidores, tiene empleados que hablan incluso hasta 5 idiomas, no te van a dar un saludo primordial o principal en otro idioma. Cuando conozcan que tú, por ejemplo, si tú eres francés, entonces te van a decir bonjour monsieur, pero porque supieron que tú eres francés. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, aunque el idioma inglés es universal, eso no quiere decir que, por ejemplo, en mi escuela me enseñen en inglés. Me tienen que enseñar en español y hay una materia especial para el inglés. Ahora, en Israel pasaba lo siguiente: el idioma oficial del pueblo de Israel cuando nuestro Señor estuvo aquí era el hebreo. ¿Que la gente hablaba arameo? Claro que hablaba arameo, pero no mucho. Hablaban hebreo. El idioma del pueblo opresor, latín. Entonces, los israelitas hablaban latín. Obviamente tuvieron que aprender alguna palabra en latín. Obviamente tuvieron que aprender un poco por el comercio y por diferentes situaciones para comunicarse con ellos. Ahora, el pueblo hablaba griego. Obviamente, entre los cultos, la gente culta es la que hablaba griego, porque el griego solo era para la gente culta, no para el pueblo. Ahora, el pueblo también hablaba, quizás algunas palabras las podían decir. Mira, cuando tú vas a Tijuana, tú sales a México, de San Isidro, pasas el puente y sales a México, tú vas a encontrar un montón de gente muy sencilla, gente nativa,
y vas a ver que hablan inglés mejor que tú y yo. ¿Por qué? Porque obviamente les interesa el comercio. Entonces no dudo que en aquel tiempo, cuando se hacía, por ejemplo, las fiestas más importantes, ¿verdad?, del pueblo de Israel, pues venía gente de todas partes del mundo. Entonces ellos tenían que hablar el idioma universal, que es el griego. Pero si tú me preguntas de la gente común, los granjeros, los jornaleros, yo no creo que ellos hablaban el griego, porque ellos no tenían la necesidad de hablar el griego, pero sí hablaban el hebreo. Ahora vamos a otra cita bíblica para ver qué nos dice con todo esto que estoy diciendo. Hechos capítulo 22. ¿Lo tenemos? Hechos 22, versículo 22 o 2:22. Ya me perdí. Creo que es capítulo 22, verso 2. No estoy seguro. Yo me equivoqué aquí con mi cita, pero ahí lo van a ver. Dice: hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes. Creo que es capítulo 22, versículos 1 y 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Fíjense bien, presenta una defensa Rab Shaul, el apóstol Pablo, y les dice de esta manera, ¿verdad? Dice de esta manera: cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma ¿qué dice tu Biblia? En el idioma hebreo, observaron aún más en silencio, y ya él dijo lo siguiente. Si tú te vas al capítulo 21, en el último versículo, dice, introduciendo esto, dice: y Pablo les habló en lengua hebrea. Ahora, ¿por qué no les habló en griego? Si Pablo estaba hablando griego, porque estaban allí, ¿verdad?, con los que hablaban griego, o quizás estaba hablando latín, porque estaba hablando con los romanos, porque Pablo hablaba también en latín. De repente se voltea a los hebreos, a los israelitas, se voltea al pueblo, y obviamente aquí vemos que dejó de hablar, ya sea griego, ya sea latín que estaba hablando, y comenzó a hablar en lengua hebrea, y entonces le pusieron mucha atención. Quiere decir que el pueblo estaba entendiendo un poco lo que decía, pero no todo. Pero cuando les habló en su propio idioma, aquí podemos ver que pusieron más atención. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que disipen la duda de que nuestro Señor y sus talmidim, sus apóstoles en griego, hablaban hebreo. Ya que muchos pastores hoy día, aún por las redes de internet, enseñan que nuestro Señor no hablaba hebreo. ¿Por qué? Porque están más acostumbrados a conocer las palabras en griego. Vamos a ver dos citas más o tres. Y dice Hechos capítulo 26, versículo 14. Hechos 26, 14. ¿Lo tenemos? Dice Hechos 26, 14. Después de que todos caímos al suelo, contando y narrando Rab Shaul, narrando Pablo su encuentro con nuestro Señor, dice: oí una voz que me hablaba o que me decía en el idioma, ¿qué dice tu Biblia? Dilo fuerte. En el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo demás es una agregación que no existe en los originales. Así es, las traducciones las tradujeron como ellos querían interpretarlo. Entonces aquí nuestro Señor le habla con el idioma, ¿qué otra vez? Hebreo. Eso es por cualquier cosa que tú veas hoy en los medios, cuando predicadores te dicen: es que Jesús no hablaba hebreo. Entonces yo le dije a un pastor, me pregunto, ¿quién le ha de haber hablado entonces al apóstol Pablo? ¿Quién le habló? ¿Verdad? Si nuestro Señor no hablaba hebreo. Si no fuera importante hablar en las lenguas sagradas, que es el hebreo y el arameo, yo me pregunto, hermanos, ¿por qué entonces nuestro Señor utilizó no solo el hebreo, sino el arameo para hacer incluso milagros poderosos que jamás se habían visto sobre la tierra? Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 5, verso 41. Y esto se los digo porque mucha gente dice: ¿y para qué quiero aprender hebreo? No necesito aprender hebreo. Y mira, yo te voy a decir una cosa, y bueno, ya te lo dije, pero te lo voy a repetir. Nunca opusimos
nos opusimos a aprender griego. Nos enseñaron a decir, todas las palabras que voy a decir a continuación son en griego. Nos enseñaron a decir pastor. Nunca preguntamos por qué. ¿Sabes por qué? Porque creímos que era español. Pero cuando dices pastor, estás hablando griego. Pastor, iglesia, Pentecostés, Pascua. ¿Qué otra traían? Entonces son palabras griegas. Cristo, Jesús. Son palabras, bueno, Jesús no, pero Cristo sí. Son palabras griegas porque Jesús es latín. Entonces son palabras griegas que nos enseñaron, pero no sabíamos que eran griegas. Creíamos que era español o que era inglés, porque en inglés tiene la misma connotación, ¿no? Dicen Pentecosto a Pentecostés, o sea, casi lo mismo, pero es griego. En lugar de decir Cristo, dicen Christ, o sea, es griego. Y mucha gente incluso creía que era inglés, pues no es inglés, es griego. Bien, Marcos capítulo 5 versículo 41, ¿lo tenemos? Dice, y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita takumi. Y luego la misma escritura, entre paréntesis, dice, que traducido ¿de dónde? ¿Qué idioma habló el Señor? ¿Cómo que traducido? ¿Traducido a qué? Pues al lenguaje hebreo. ¿De qué lenguaje? Del lenguaje arameo. Del arameo al hebreo significa, niña, a ti te digo, levántate. Y luego pues de aquí lo tradujeron al griego. Pero lo interesante es que Talita takumi no lo tradujeron, porque querían plasmar esto aquí para que tú y yo pudiéramos ver que nuestro Señor estaba hablando en arameo. Ahora pregunto, ¿por qué nuestro Señor no le dijo en hebreo a la niña, levántate? ¿Por qué nuestro Señor tuvo que utilizar el arameo? ¿Será que el arameo y el hebreo tienen poder espiritual? Recuerdo que cuando vino un día Rico Cortés aquí, me enseñó un video donde hacían pruebas en una cabina de sonido y pusieron arena en la mesa, y entonces cuando ellos producían un sonido, las bocinas eran tan fuertes que hacían vibrar esa arena. Pero hasta ahí no pasaba, pero probaron con las letras hebreas. Y lo curioso es que cuando ellos decían Aleph, se formaba la letra Aleph en la arena. Si ellos decían Bet, se formaba la letra B en la arena. Entonces probaron con otros idiomas, diciendo las vocales de los otros idiomas o el alfabeto de otros idiomas, y simplemente había una vibración en la arena, pero no pasaba nada. Sin embargo, en hebreo sí se formaba. Entonces aquí vemos algo muy importante. ¿Será importante el hebreo y el arameo? Vamos a ver otra cita más para finalizar. Marcos capítulo 7 versículos 33 al 34. Vamos a ver cómo el Señor sanó a una persona sorda, y en diferentes ocasiones Él utilizó el hebreo para sanar a alguien, pero en estas ocasiones especiales utilizó el arameo. ¿Será que esos enemigos o demonios no podían hablar hebreo y eran tan antiguos que solo hablaban arameo? Capítulo 7 versículo 33, ¿lo tenemos? Mira cómo nuestro Señor dice, tomándole aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Qué cosa tan tremenda. Aquí ya hemos predicado esto, ¿no? Imagínate que alguien te escupa en la lengua. Y de repente dice, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá. Y en la Biblia, aquí en Marcos 7:34, dice así, esto es, ábrete. O sea, no tradujeron la palabra fatá, pero sí la misma Biblia hace referencia a qué se refiere.
Pero la palabra efatá no es hebrea, es aramea. Ahora, aquí viene la misma pregunta: ¿por qué tuvo que utilizar el arameo nuestro Señor para traer una sanidad? Y esto lo digo, amados hermanos, porque cuando nosotros decimos Yeshua, que es el nombre original de nuestro Señor, cuando decimos los nombres correctos, como la madre que crió a nuestro Señor se llamaba Miriam, no María, y cuando empezamos a decir los nombres originales de los personajes bíblicos, la gente dice: ¿qué acaso Dios no habla español para que no los digas en español? Por supuesto que habla español también. Nuestro Señor habla todos los idiomas, ¿me explico? Pero ¿qué tan importante podría ser entender el idioma o los idiomas sagrados como es el arameo y el hebreo? ¿Cuántos de ustedes han leído en la escritura cuando dice que su palabra es medicina a nuestro cuerpo? Y obviamente, ¿a qué se refiere? A su palabra original, porque las traducciones han traducido de acuerdo a su propia interpretación. O sea, de alguna manera, si tú ahorita, tú y yo nos ponemos a traducir algo, ya sea del inglés al español, quizás esas traducciones que escribamos van a ser diferentes en cierto punto. Quizás tú no le pongas una coma que yo sí le ponga, y una coma puede hacer la diferencia total en una frase para poder comunicar una situación. Así es que es muy importante, amado hermano, que hoy entiendas el verdadero idioma de nuestro Señor, que lo abraces, que lo ames y que busques la manera de que cuando leas la Biblia tienes que entender que la tienes que leer con una mentalidad hebraica, no con una mentalidad occidental. ¿Me explico? Porque no va a funcionar. Nuestra cultura es totalmente diferente a la de ellos. Amén. Póngase de pie. Gracias a todos los hermanos servidores que han estado en Shekinah durante 16 años. Sé que para muchos no ha sido fácil tampoco. Ha sido un reto, ha sido un caminar de aprendizaje, pero sé que en este momento la gente que ha tenido y que está aquí desde un principio, que sembró conmigo desde hace 16 años, sé que han aprendido y han dado fruto. No solo han dado fruto de traer hermanos o de ganar almas, sino han plantado iglesias. Me lleno de gozo por eso, porque estar tanto tiempo en una congregación no es fácil, a menos que tú puedas entender que si el Señor te trajo es para convertirte en una familia. Y en la familia, como en todos lados, hay situaciones difíciles. A veces los hermanos nos peleamos, a veces los hermanos nos enojamos. En ocasiones incluso las parejas nos enojamos y nos peleamos, pero no nos separamos. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que nos une, y es el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios te une, por mucho que te pelees, tiene que haber algo muy hermoso que se llama reconciliación. Cuando hay el verdadero amor de Dios. Cuando el amor de Dios se apaga, cuando el amor de Dios se acaba, entonces se convierte en intolerancia. La Biblia, cuando habla del amor, dice que el amor todo lo soporta, y eso significa todo lo tolera. Pero cuando tú ya no toleras, cuando tú ya no soportas, es porque entonces se apagó ese amor, esa pasión que el Señor nos había puesto. Y es cuando la gente prefiere retirarse y creen que en otro lugar o en otra congregación van a encontrar la paz que ellos buscan. Y no es así, porque en todas las congregaciones va a haber situaciones difíciles de todos lados. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que yo como oveja, si no estoy nutriéndome, yo tengo que buscar dónde nutrirme. Si yo como oveja, yo estoy como una oveja desamparada, yo tengo que buscar esa protección divina como una oveja que necesita esa guianza y esa protección para poder nutrirme. Eso es algo muy diferente. Pero jamás me voy a mover
o las circunstancias, dice una canción, no me mueven, no me pueden mover a mí, ¿verdad? Ningún problema, ninguna situación, porque mi Señor es más fuerte que toda tormenta, ¿verdad? Solamente podemos movernos y dejarnos mover por la voluntad de Dios bajo la guianza de su Espíritu Santo. Así es que yo admiro mucho la gente que como un árbol es plantada, y aunque vengan tormentas, aunque vengan situaciones, se mantienen ahí. Y ese árbol crece y ¿qué echa? Raíces fuertes. Y esas raíces permiten que ese árbol dé fruto, y que dé fruto en abundancia, y que ese mismo fruto incluso produzca otros árboles. Y es ahí donde viene la gran bendición de Dios. Así es que, mis amados hermanos, les abrazo por estos 16 años. A la familia Ochoa, a la familia Reyes, y podría mencionar muchas familias que han estado conmigo durante muchos años. Durante muchos años hemos llorado juntos, hemos reído juntos, nos hemos enojado juntos, pero aquí seguimos y estamos juntos. Y hoy día tenemos gente que apenas ha llegado y se ha convertido ya en poco tiempo en parte de nuestra familia. ¿Por qué? Porque hemos hecho empatía, no simpatía, sino empatía. Nos hemos convertido en personas empáticas, porque hemos visto que tenemos los mismos valores y los mismos principios. Platicando yo con la familia Zúñiga, con Nelson, le decía: si yo soy una persona que tengo un cristianismo light y llego a una iglesia donde al pastor le gusta salir de parranda y todo eso, y hasta yo me voy con él, pues yo ahí me voy a quedar, porque a mí me encanta el mundo y tengo un pie en el mundo y un pie en el Señor. Y si mi pastor está así, los líderes están así, esa es la iglesia perfecta para mí, ¿no es cierto? Y ahí se va a quedar esa persona. Entonces, cuando llega a una congregación donde te hablan de santidad, donde te hablan de arrepentimiento, donde te hablan de obediencia, dicen: esta iglesia es muy religiosa, no es para mí, y se van. Sin embargo, cuando viene gente aquí que sabe que tener un pie en el mundo y tener un pie en el Señor es tibieza, y cuando oyen predicaciones de esta índole, dicen: no, yo quiero algo serio, entonces esa congregación es para mí. ¿Me están entendiendo? Entonces yo prefiero, le decía a mi hermano Zúñiga, tener 100, 200 personas que tener 20,000 que sean inconversas, o que estén con un pie en el mundo y con un pie en el Señor. No sirve de nada. Bueno, serviría porque me hago rico, ¿verdad? Pero perdería lo más hermoso, que es la riqueza eterna. Y no quiero. Yo prefiero poca gente, y obviamente quisiera tener una congregación grande, ¿verdad? Con gente que realmente amen la palabra de Dios, que la gente sea apasionada en conocer la palabra de Dios, ya que nuestro Señor dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Levanta tus manos. Abba Kadosh, gracias por estos 16 años que tú nos has regalado en este lugar. Padre eterno, estamos aquí, vamos por más. Ayúdanos a alcanzar al necesitado, a alcanzar al perdido, a alcanzar a aquel que no te conoce, Padre eterno. Ayúdanos a enseñarle lo que es el arrepentimiento y tu verdadera palabra, Señor. Tú nos has traído aquí con un enfoque, con un propósito, y lo seguiremos haciendo, Señor. Gracias te doy porque has podado el árbol, Señor, para que este árbol dé más fruto, Señor. Nos ha dolido cuando has podado, sin embargo sabemos que es necesario para que haya fruto, y fruto en abundancia. Gracias por los hermanos que han estado aquí de antaño, por las luchas, por las situaciones difíciles, porque no he sido yo sino ellos los que han construido este lugar, porque es gracias a ellos. Gracias por los que están llegando, porque ahora llegan a una congregación sólida, a una congregación firme, a una congregación donde ven gente apasionada por tu palabra, Señor, y que te ama. Gracias, porque ahora, Padre eterno, podemos dar ese testimonio a todos aquellos que nos visitan. A ti sea la gloria, la honra, y hoy vamos por el 17º aniversario, Señor, dentro de un año. Vamos hacia el número 17, Padre eterno. No nos rendimos, Padre, y aquí seguiremos enseñando tu palabra. A ti sea la gloria, la honra por siempre. Amén, amén. Pueden dar un aplauso, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él vive y reina.
Aleluya. Aleluya.